Hola familia de Eleva Fam. Para los que no nos conocen, somos Jorge y María Collado y en el día de hoy tenemos un tema para ti, una enseñanza para ti que sé que te va a llegar a tu corazón. Y nuestro propósito en el día de hoy es hablar de algunas de las cosas que están pasando y cómo se te pueden aplicar a tu vida para elevar a tu familia. Así es, mi amor, aquí estamos nuevamente listos para hablar un poquito, así como íntimamente, como hacemos tú y yo siempre, nos la pasamos hablando, para hablar un poco sobre lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Ujú. Y lo que está pasando quizás hasta en tu propia casa. No tiene que irse muy lejos, a veces no nos tenemos que ir tan lejos. En tu propia casa quizás haya división, con tus propios amigos quizás hayan división, quizás en tu propio trabajo, quizás con las personas que estás todos los días están divididos. Y nos hemos dado cuenta que la división no hace nada más que dañar, lo que trae es mucho daño. Y queremos hablar por qué la división, de dónde nace la división, por qué se da la división y cómo nosotros debemos respetar lo que cada quien tenga que pensar y que decir. Porque el que tú y yo seamos diferentes, que opinemos diferente, no nos tiene por qué dividir, Ujú, que somos humanos, somos iguales. ujú. Yo creo que todo el mundo quiere las mismas cosas, todo el mundo quiere vivir bien, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere a su familia. O sea, tenemos las mismas ambiciones, entonces, ¿por qué a veces estamos tan divididos? Ujú. Sí, yo pienso que algunas veces no es las personas que causan la división, sino la misma sociedad quien insta una división. Mm, Entonces las personas siguen que me a la promueven. sociedad. Promueven. Hay agendas que promueven división. Mm, Entonces ahí entonces las personas toman un lugar o el otro y ahí empiezan las divisiones y tiene mucho que ver con las creencias. Entonces, ¿de dónde salen las creencias? De lo que tú ves. De lo que tú ves, eso va a tu cabeza y de ahí tú generas pensamientos que generan sentimientos y los sentimientos generan un tipo de creencia. así es. Hace unas semanas sabemos que aquí en Estados Unidos hubo un muchacho joven, muy joven, con una familia, el cual un día no llegó a su casa. O sea, no tuvo la oportunidad de ir a volver a recibir a su esposa, de volver a darle un abrazo a sus hijos. Y todo porque no es un criminal, nunca había robado, nunca había matado, nunca había hecho daño. Era un hombre dedicado a cuidar a su familia, un hombre dedicado a estudiar y prepararse para ser alguien mejor y sin haber tenido razones, ¿verdad? Porque no era un criminal. Ujú, eh, un día no llegó a su casa, le quitan la vida, ¿verdad? Y vemos que todo esto porque él decidió no quedarse callado en cuanto a opinar sobre reglas, a opinar sobre sus creencias. sus creencias, a opinar en esto es lo que yo creo, y lo que a mí me parece, interesante, es que todo lo que él decía que creía, te explicaba por qué lo creía, y te daba bases, y te daba datos, y te daba fundamentos, con pruebas científicas, con pruebas con números, con pruebas de estudios, con pruebas, o sea, no era una persona que solamente, porque esto es lo que yo digo y me voy a enfrentar contra el mundo. Y a pesar de todas estas razones o lógicas que habían detrás de sus argumentos, eh, muchas personas ciegas solamente escuchaban una parte, no escuchaban la parte entera, como para darse cuenta que lo que él estaba diciendo tenía base y fundamento. Y independientemente que tú estés de acuerdo o no con lo que yo tenga que decir o con lo que ese muchacho tuvo que decir, nadie tiene derecho a quitarle la vida Claro, al otro, ¿verdad? claro, hay más en este país que existe libertad de expresión. Así mismo es. Sí, si tú me hablaras de un país donde la religión está oprimida o tu creencia está oprimida o hay persecución, Correcto. entonces sí, cuídate de lo que tú dices en público porque te Sí. puede pasar algo así. Pero en Estados Unidos, que por Ujú. tú creer en principios, por tú tener ciertas creencias y por tú mostrarlo públicamente, pierdas la vida de esa manera. No creo que Ay, es es justo. triste. Es muy triste. Es triste y no es justo independientemente de que tú estés de acuerdo o no. Pero estas son una de las cosas, para esto es un ejemplo de lo que estamos dando porque es algo muy reciente, que pasó hace una semana. Pero esto ha sido un punto de división porque lo que yo he visto que ha pasado después de allí es que las personas están disfrutando. Hay un grupo de personas, hay dos tipos de personas ahora mismo aquí en Estados Unidos. Está la división de un grupo de personas que están felices, están celebrando cómo esta persona
lo que le hicieron, y el otro que está diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esto está pasando? Y en esa división es bueno que nosotros entendamos que nuestra guerra, nuestras batallas no son contra nadie. Nosotros no tenemos guerras contra nadie. Esta guerra es una guerra contra potestades espirituales. Y es bueno que nosotros entendamos que estas son cosas espirituales, porque cuando tú no le ves la lógica a nada, y si tú entendieras y si tú leyeras lo que dice la palabra de lo que va a pasar en los últimos tiempos, te darías cuenta de que realmente esto es una guerra espiritual. Esto no tiene nada que ver con política. Esto no tiene nada que ver con que la persona, quién era la persona. Yo me pongo a ver a veces las noticias y veo que le andan buscando la 10.000 patas al gato a la persona que lo hizo, para ver si había algo mental, para ver en qué creía, si era que la persona vivía de la manera que él criticaba. Y yo digo, Dios mío, qué perdidos estamos, porque esto es algo espiritual. Realmente la división, mira, si tú te pones a pensar, Jorge, si en la unidad, o sea, cuando nosotros estamos juntos y estamos celebrando agradecimiento, si en la unidad está Dios, porque hay agradecimiento, ¿qué hay en la división? Wow. ¿Qué hay en la división? ¿Qué hay en la división? Ahí Sí. está el maligno, Ujú. ahí está el enemigo, el demonio, La maldad, la maldad. el chisme, Así es, así es, el estar en desacuerdo, correcto. poner cizañas. Uf, y eh, la división es algo que se da a diario en los trabajos, con compañeros que no están de acuerdo, y tú te das cuenta como alguien de una vez coge su lado y se excluye solito. Solito el otro se excluye, el otro empieza a coger almuerzos solos, el otro empieza a tener preferencias con Empiezan a otros asumir cosas que no son. que no son sin haber preguntado ni haber confirmado. Tú te das cuenta de la división en la pareja, en la casa. Te das cuenta que la mujer empieza a pensar que tú llegaste y empieza a darte actitudes y pensando que por qué no. O sea, es impresionante porque pasa todos los días. Sí. En todo lo que hacemos hay división. Es como un espíritu que está ahí metido en el medio porque llegó destruir, Wow. a destruir. So, la división causa destrucción. destru- Y puede Totalmente. ser destrucción en tu familia, destrucción con amistades, Así es. destrucción con quizás la persona que tú más amas. Sí, Wow, la sí. división, si no se ataca Ujú, y no nos ponemos de acuerdo, hasta en ujú. los desacuerdos, como hemos dicho Sí, antes, sí. eh, puede destruir hasta un matrimonio. ¿Y sabes cómo paramos esa división? Cuando la exponemos, cuando lo hablamos, cuando nos confrontamos, cuando nos aclaramos las dudas, cuando tengo el boldness, el carácter de jalarte y decirte, venga un momento, Exacto, ¿qué fue lo enfrentar. que pasó con tal cosa? Ujú, Que esto pasó y esto pasó. Nos comunicamos. Ahí inmediatamente, el ujú. enemigo huye. Uy, Él tiene que salir, porque donde hay claridad, él no está. ahí hay liberación. Ahí hay liberación. Donde hay claridad, él no está. ¿Sabe dónde él está? Donde hay esa cizaña ahí, donde porque lo que vienes a decirte a ti al oído una cosa, o sea, es impresionante, pero en la verdad, y dice la palabra que la verdad te hará libre. Y Dios está hablando de la verdad de lo que Él hizo en la cruz. O sea, son muchas verdades, pero la verdad en todo, la verdad te hará libre. Si tú tienes problemas de matrimonio, la verdad te va a hacer libre del problema de tu matrimonio. Si tienes problemas con amigos, la verdad que tú sientes a tu amigo y tú le cuentes la verdad te hará libre. Sí, O sea, te liberta. ¿Por qué? Porque el enemigo huye. sí. Y cuando él huye, lo único que hay es reconciliación. Y cuando hay reconciliación hay perdón. Y cuando hay perdón hay amor, hay abrazos, hay lágrimas, hay reconciliación. Ahora hay un corazón dispuesto a volver a comenzar. Así que no podemos vivir en esta división. Nosotros no podemos ser parte del problema. Nosotros fuimos llamados a ser luz en el medio de las tinieblas. Fuimos llamados a ser solución en el medio de los problemas. Y esto no tiene nada que ver con tus creencias, no tiene nada que ver, tiene que ver con de qué lado estás tú. ¿Tú eres luz? ¿Tú eres claridad? ¿O tú te gusta estar contradiciendo y en esta división de agendas ocultas donde lo único que se da es para maldad? Sí, mira, yo creo que es hora, y si estás escuchando esto, es hora de que si esto te ha pasado a ti, donde tienes cosas en la cabeza que otros te han dicho, quizás de un amigo tuyo, de un familiar,
y tú no has hablado directamente con esa persona, con ese amigo, ese familiar, yo creo que es importante que tomes ese teléfono y hables con esa persona Ujú, y le expliques bien tu punto de vista y por qué pasó lo que pasó, o que le hagas la pregunta a la otra persona de por qué se siente así contigo, porque ahí se va a aclarar todo. ujú, Y muchas veces ponen cizañas. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó la semana pasada. La semana pasada le dicen algo de mí a un amigo mío. ujú, Y el amigo mío me dice, no, espérate, que yo sé que Jorge no haría eso. ¿Y tú sabes qué hizo el amigo mío? Me llamó a mí de una vez. Y dice, Jorge, me están diciendo esto y esto y esto. ¿Es verdad? Y dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú crees que yo voy a decir algo así? Claro ujú, que no, es mentira. Yo quizás dije eso de esta otra persona, pero no lo voy a decir de ti, porque yo sé quién tú eres y yo sé que tú no harías eso jamás. Ok, Jorge, no, solamente quería confirmar porque, eh, porque dijeron eso y yo sé que tú no eres así. No, tranquilo, tú y yo somos amigos, perfecto. Y él me enfrentó, él hizo lo correcto. ¿Y qué hace Que que una persona, yo pongo a pensar, qué hace que una persona lo piense tantas veces en llamarte, en confrontar, en... no sé, quizá como el ego puede ser, o quizás se sienten avergonzados, o quizá no quieren enfrentar a la persona. Pero ¿por qué alguien no quiere enfrentar? Por el ego. O sea, es Ego. el ego. Todo es ego. Ajá. Todo es ego. Yo creo que todo es ego. Sí. A mí me ha pasado, había momentos que yo no he querido confrontar. Ujú. Y no es porque no quiero, ay, no quiero que la persona se sienta mal. Eso es mentira. Ese es el tape. Ese es el tape del ego. Ah, es que no quiero que se sienta mal. No, mi amor. Es que no estoy dispuesta. Ujú. No estoy dispuesta a. ¿Por qué? Porque me toma ser humilde y Ujú. morir a mí. Ujú. Y decir, ¿sabes qué? No se trata de mí, se trata que yo sé que esto se va a poner peor si yo no hago algo, se trata de que yo necesito hablar, a Se pesar trata de de que mantener una relación. sí, pero el ego. Muchas veces se rompen relaciones por problemas estúpidos. Ujú, Por problemas así lo vuelven así de grande. ujú. Simplemente porque tú me dijiste, o yo te dije, o escuché esto, escuché lo otro. Mira, sienten a las dos personas ahí, vamos a hablar y resuelvan esto. Y tú sabes que hay personas que no han tenido igual que yo. O sea, yo digo personas, pero yo he sido esa en algún momento. O sea, me tengo que confesar. En algún momento todos lo hemos hecho. Confiésate. Todos lo hemos hecho en algún momento. Sí. Pero qué fácil, o sea, mira esto, mira cómo funciona el ego. O sea, yo soy capaz de ir y hablar con alguien más, pero no soy capaz de hablar contigo. O sea, yo soy capaz de querer aclarar y ir al lugar incorrecto. O sea, si yo quiero aclarar algo que pasó contigo, ¿a dónde yo debería ir? Contigo. Claro. Sí, pero soy capaz de ir donde otro. ¿Será que le gusta el chisme a la No, persona? yo no creo, mi amor. Yo no creo que a nadie le gusta lo que provoca el chisme. O sea, a nadie le gusta el resultado del chisme. Quizás están aburridos, quizás tienen una vida de ocio y el chisme Ujú, lo entretiene ujú, y le da entertainment, ujú. como ver televisor, literal. Pero a mí me parece que es porque es que tú tienes que morir a ti para tú enfrentar algo. Es el ego, o sea, el ego nos mantiene tan limitados a coger el teléfono, a decir perdóname, a decir, mira, no sé qué te pasa, pero quiero aclararlo porque para mí eres importante. Mira, o sea, el ego, porque crees que te estás menospreciando, crees que te estás humillando, crees que te estás perdiendo valor por hacerlo, crees que eres menos por hacerlo. Cada vez que tú te sientas que eres menos porque vas a hacer algo, eso es el ego hablándote. Tú, ¿por qué tienes que hacerlo tú si tú no fallaste? ¿Por qué tú si tú y yo somos iguales? Porque eso es el ego alimentándote, dándote el courage para que no lo hagas. Y nosotros tenemos que todos los días rechazar el ego. Todos los días decir, ¿sabes qué? Señor, hazme más humilde, hazme como tú. Porque es tan fácil nosotros caer ahí. Mm, Se nos va la humildad. Y cuando se nos va la humildad, entra el ego. sí. Si todos tuviésemos el corazón de Jesús, Ay, un eso sería, corazón tan humilde, un liderazgo servicial, sí, eso sería increíble, ¿verdad? Por eso yo siempre digo a Dios, Jesús, ame más como tú. sí. Esa es mi oración de todos los días. Ujú. ¿Y qué cosas causa el ego en la persona? ¿Tú, ¿Qué cosa causa ¿Las que personas nacen con ego o lo van desarrollando? a mí me parece que
Si estamos hablando de egos, también estamos hablando de que una persona, lo que te acabo de decir, si tienes ego es porque no eres humilde. Si no eres humilde es porque te sientes menos. Cuando venimos al fondo, autoestima. El autoestima es cómo te ves a ti mismo. Y muchas veces te ves a ti mismo por cómo te han tratado, lo que has vivido, cómo te han maltratado en algún momento. O sea, todo tiene una raíz, Ujú, todo una raíz. Pero te voy a decir una cosa, nosotros ninguno tenemos razones por qué tener ego. Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz. ujú. Ya Él pagó el precio de tu ego, ya Él pagó el Sí. precio de tus pecados, ya Él pagó el precio en la cruz. ¿Sabes por qué nosotros queremos seguir justificándonos? ¿Por qué queremos seguir justificándonos lo que Él ya dice, yo te hago libre? Hoy puedes comenzar de nuevo. So, Pero lo seguimos justificando de lo que no me dieron, de lo que me dieron, de cómo me trataron, de cómo yo fui criada, del abandono de mi papá, del abandono de mi mamá, de todas estas razones que en tu mente te dice el por qué tú todavía tienes derecho a actuar como víctima. es. Todavía tienes derecho a actuar como actúas. Todavía tienes derecho a reclamar la falta de amor. Todavía tienes derecho a reclamar la falta de perdón, que te hace a ti creerte merecedor de que te traten diferente. Y ahí es donde el ego te toma control Ujú, y pierdes la humildad, sí, 100%. sí. Y sabes que nosotros ninguno somos merecedores. No somos merecedores de nada. De nada. Cuando tú te pones a analizar eso, no somos merecedores de nada. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener a diario. Yo no merezco nada. Lo único que merezco es porque soy tu hijo. Y al ser tu hijo, merezco porque ahora soy tu hijo, Señor. Exacto. Pero fuera de allí, nosotros no merecemos nada. Sí, eso, o sea, Jesús quiere que lo exclamemos a Él y que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Sí, sí. Y nosotros somos salvos por gracia, no por hechos. Porque el ego también funciona con el que se siente más que el otro. Tengo más Ujú, que tú, por ende, s- soy más que tú, merezco más que tú, puedo hacer más que tú, soy más inteligente que tú. También el ego viene por ese aspecto, también, no porque me sienta menos, correcto, sino porque porque me me siento siento más. más. Correcto. Entonces, viene por todos lados el ego. Ujú, Entonces, cuando entendemos que Jesús nos ama por su gracia y no por nuestros hechos, ujú, ahí ya entonces nos ujú, dejamos morir a nosotros ujú, para que nazca esa persona que Jesús ujú, quiere que tú seas. ujú. Y eso es transformación real. Correcto. Cuando tú matas ese ego, ahí tú empiezas a tener transformación en tu espíritu. Ujú. Y ahí tú empiezas a dejar que Jesús trabaje en tu corazón. Y deja de buscar reconocimiento. Ujú, ya Y no te deja de buscar importa. que te alaben. Y Sí. deja de buscar de que digan, wow, Jorge, qué inteligente eres. Wow, Jorge, qué espectacular es tu negocio. Wow, Jorge, pero qué espectacular tu casa. Deja de buscar que te alaben. Ujú, Deja de buscar que te den reconocimiento. ujú. Hoy en día yo me quedo loca de ver cómo las personas hacen hasta lo que no pueden hacer para que los reconozcan. Wow. Y ese reconocimiento es falta de humildad. Claro, hacen hasta lo malo. Todo para que los reconozcan, para que digan que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres inteligente, que wow, qué espectacular, qué trabajo. ¿Sabes qué? Si tú eres una de esas personas que te llena eso, que yo entiendo porque a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Si a ti te llena eso, déjame decirte, te falta humildad. Tu vida está siendo direccionada por eso. Tú no puedes vivir de esa manera, no se puede vivir de esa manera, porque es que cuando vivimos así estamos expuestos a que el mundo sea que dirija nuestros sentimientos. Porque ahora yo no me siento grande si tú no me dices que soy grande. Ahora yo no me siento bonita si tú no me dices que soy bonita. Y no se trata de lo que diga nadie, se trata de qué dijo Jesús. Wow. ¿Qué dice Dios sobre ti? ¿Qué dice Él? ¿Quiénes somos nosotros dentro de su reino? Ujú, ¿Quiénes son sus hijos? ujú. Somos perfectos, hechos a imagen de Él. Sí, Él dice tantas cosas de nosotros, que somos perfectos, que yo no sé por qué necesitamos reconocimiento externo. sí, porque no conocemos nuestra identidad. No conocemos. Y yo recuerdo un tiempo en mi vida, que ese era yo. Yo recuerdo hace años, hace como que 15 años, que a mí lo que me motivaba era el reconocimiento. Ay, yo quiero que me pongan en la tarima. Ay, yo quiero que me den un pin. Ay, yo quiero que me den el nivel. Los Ay, vestidos, ¿cómo? el El vestido. vestido. ¿Tú sabes lo que es eso? Que un vestido o sea, a mí me llamaba que me pusieran, que me dieran un reconocimiento porque yo quería estar en la tarima con el vestido más espectacular. Y yo hoy en día digo, qué vacía estaba, qué falta de Dios estaba. Wow. Porque hoy en día puedo ver como a mí nada de reconocimiento me llama la atención. Al contrario, yo quiero estar detrás de bambalinas.
Yo quiero estar detrás porque el reconocimiento no lo necesito, ni lo quiero porque siento que no lo merezco, porque todo lo que hago, lo hago por favor y gracia. Todo lo que tengo ha venido por favor y gracia. Todo lo que soy ha venido por favor y gracia. Yo no he trabajado por eso. Dios lo ha dado. O sea, Él ha hecho su parte. Uno hace una pequeña parte. Yo creo que la parte más grande es darle a Él lo que a Él le toca, darle la honra a Él. Y yo sé que estabas leyendo ahorita, me estábamos hablando antes de comenzar, lo que decía la palabra en Corintios, que Ujú. hablaba un poco sobre esto, porque ay, es tan duro porque la parte humana nos dice, el mundo nos dice lo contrario. ¿Qué te dice el mundo? Estudia para que seas alguien. ¿Qué es lo primero que te pregunta cuando tú estás conociendo a alguien? ¿Cuál es tu degree? Sí. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cuál es tu título? Ujú. ¿Y dónde vives? Y ven de una vez qué carro manejas. O sea, el mundo nos dice, necesitas prueba para ser importante. Y Dios te dice, ¿qué dice Dios? Dios te dice en Dios Corintios, te dice, dice, el, voy al a, que menos tiene, lo voy voy a, a elevar. voy a usar al más débil Así es. para que haga mi obra, Ajá. para glorificarme yo a través de él. Porque si uso al sabio, a ese que he estudiado, a ese, se va a glorificar él y no me va a glorificar a mí. Wow, wow, wow. La palabra te confronta. La Ujú. palabra es como que te entra, porque ahí me está diciendo claramente, es que tú sabes por qué no voy a coger a este que tiene todo y llevarlo allá, porque sabes qué va a decir ese que fue porque él es inteligente, que él lo logró porque él podía. Él se va a olvidar de darme la gloria a mí. Él se va a olvidar de decir, es que yo no tenía la capacidad. Fue Dios que me la dio. Se va a olvidar porque ya se sentía grande. Y estamos hablando del corazón, no estamos hablando de lo que vemos. No es alguien grande de que no, Dios nada va a usar un pobre. No estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando de la pobreza en el alma, en el corazón. Ese corazón que ya se siente lleno, que tiene todo y que no necesita nada, ese es el que Dios menos quiere usar. Porque sabe que cuando llega a la cima, lo primero que va a decir es, claro, si yo fui a dónde, yo hice esto, claro, si yo me fajé, yo me maté trabajando, mijo, tú no has visto todos los libros que me leí. No va a decir, sabes que la gloria y la honra se la doy al Padre. Ujú. No va a decir eso porque su corazón está Sí. lleno. Y tú sabes lo primero que hacen, juzgar al otro. Ay, Mm, ¿por qué él? Si mira, bueno, hasta en la Biblia. Y ese que salió de Nazaret, ¿qué va a ser él? ¿Cómo ese va a ser el rey de todos los judíos si salió de Nazaret? A Jesús lo juzgaron. sí, mm, ¿Qué te espera con una persona como tú y yo? Claro que nos van a juzgar. así es. Entonces Dios, pero la idea es que tú hagas lo que tienes que hacer para glorificar a Dios. Y todo lo bueno que te pase, que tú expreses públicamente que es por el favor y la gracia de Dios y toda la gloria y toda la honra es para Dios. Ujú, Cuando tú aprendas a hacer eso, ujú, ya tú estás dando indicaciones de que tu ego no trabaja en ti, sino ujú. Jesús está trabajando en ti, está transformando tu corazón. Y ese es el mensaje que te queríamos dar esta noche. Así es, me parece que es una lucha diaria. No somos producto terminado. Todos los días tenemos que trabajar con nuestro ego. Hasta hace una semana, una amiga se atrevió a decirme que yo le comenté de algo, cómo me sentía, el por qué esto, el por qué lo otro. Y ella me dijo, María, muere María para que viva Jesús. Y eso me hizo así como un balde de agua fría, porque estaba cayendo en que yo no era capaz de lidiar con esta persona que me había hecho algo incorrecto o me había dado malas actitudes, o sea, yo no quería lidiar con esta persona. Eh, y es como que muere María y es verdad. Porque era mi ego el que estaba diciendo por qué yo tengo que ir y hacerlo a su manera y por qué era mi ego. Entonces, quiero que sepas que esto es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo, diariamente, porque diariamente caemos allí, caemos en que no, yo no la voy a llamar, que me llame ella. ¿Por qué lo tengo que llamar yo? No, no, no. O sea, son tantas cosas que nos demuestran que nos hace falta morir a nosotros, morir a este ego, que, que solamente de pensar, ¿sabes qué? Voy a hacer letreros y los voy a poner en la casa. Morir a mí todos los días. Para mirar y acordarme que tengo que morir a mí todos los días.
porque es un challenge todos los Sí, días. sí, fíjate que para morir a nosotros mismos, nosotros necesitamos una transformación. Y Ujú, esa transformación solo la puede hacer Jesús. Eh, Hay veces que nosotros pensamos que somos productos terminados y que ya nuestra manera de ser o lo que ya nuestro pasado, o de la manera en que somos, nadie lo puede arreglar. ujú. Y muchas personas se han dado por vencidos de que ya no pueden cambiar su vida porque ya lo que son es así. Pero si entendemos que cuando tú dejas entrar a Jesús a tu corazón, tú puedes empezar una transformación en ti y tú puedes ser diferente. Créeme que esa transformación, que no es de un día, te va a tomar un tiempo, Ujú. puede cambiar todas esas actitudes, puede cambiar toda esa manera de pensar, puede cambiar esa autoestima y te puede llevar al nivel que Dios quiere que tú estés. Así es, un nuevo nivel de amor, un nuevo nivel de honor. Y un nuevo nivel de unidad. ¿Estás viendo Así mi gorro? mismo. ¿Tú estás viendo mi gorro? Bueno, señores, ha sido todo por hoy. De verdad que podemos seguir aquí hablando, pero no queremos tomarle más tiempo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Esperemos que esta palabra resuene en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Que haya un despertar en tu espíritu y que si tienes hoy día una confusión, hay algo que necesitas llamar a alguien, haz esa llamada. Llama a la persona y dile, ¿sabes qué? Vamos a aclarar qué es lo que está pasando, porque no quiero seguir que mi ego sea el que controle. Quiero ser humilde. Muéstrame en qué te fallé. ¿Qué puedo hacer para que nuestra relación sea mejor? Ujú. Comparte esto con un amigo, una amiga, un familiar que esté pasando por una situación así. Créeme que esta información puede cambiar su corazón y puede empezar esa transformación en ti o en alguien que tú conozcas. Así que ha Así sido es. todo por hoy. Sigue elevando a tu familia y hasta la próxima. Hasta la próxima.